Imagina un instante suspendido más allá del tiempo, donde no existen relojes ni horizontes, donde la eternidad respira en un silencio sagrado. Antes de que las estrellas encendieran sus fuegos en el firmamento, antes de que los océanos cantaran su rugido primigenio, antes de que la tierra cobrara forma en un cosmos sin límites, solo Él estaba, Dios, el Eterno, el arquitecto de todo lo visible e invisible. Pero, ¿quién es Dios? Fue creado, siempre ha existido. ¿Qué hacía antes de que el universo naciera? Hoy en Dios, la palabra bíblica, nos aventuramos en el misterio más profundo de la fe, el origen de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el Dios eterno no solo desafiará tu mente, sino que podría transformar tu alma para siempre. Antes de que el universo desplegara su esplendor, antes de que las galaxias tejieran sus danzas cósmicas, Dios era. Juan 1:1 nos lanza una verdad que sacude nuestra comprensión. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay un antes para Dios, porque Él es el origen de todo. No fue creado, porque Él es el creador. Esta idea es un océano sin orillas, un fuego que arde sin consumirse, un lienzo eterno donde cada pincelada es infinita. Nuestra mente, encadenada al tiempo, tropieza al intentar abarcar lo eterno. Es como tratar de capturar el viento con las manos o medir la luz con un hilo. Dios no tiene comienzo ni fin, Él es el Alfa y la Omega, como proclama Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Detente un momento. Todo lo que conocemos tiene un origen. Las montañas se alzaron por colisiones tectónicas. Las estrellas nacieron en explosiones estelares. Tú y yo comenzamos en un instante preciso del tiempo, pero Dios no. Cuando Moisés, temblando ante la zarza ardiente que ardía sin consumirse, preguntó su nombre, Dios respondió con una declaración que resuena como un trueno a través de los siglos. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. No yo fui creado ni yo empecé. Simplemente yo soy. Es una afirmación de existencia absoluta, un desafío a nuestra lógica humana. Pero aquí está el primer gancho. Si Dios siempre ha existido, ¿qué hacía antes de crear el universo? Quédate, porque esta pregunta nos llevará a un viaje épico a través de las escrituras, la historia, la ciencia y los pergaminos antiguos. Antes de que el primer rayo de luz perforara la oscuridad, antes de que los ángeles entonaran sus alabanzas en los cielos, Dios no estaba solo. En su esencia eterna, Él era comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, un misterio de amor perfecto que trasciende nuestra comprensión. Juan 17:24 nos abre una ventana a esta realidad. Jesús ora al Padre diciendo que lo amó antes de la fundación del mundo. Imagina un amor tan profundo, tan puro, que existía antes de que el tiempo comenzara. Es una danza eterna de relación donde el Padre glorifica al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Espíritu une sus corazones en una armonía divina. Este es el segundo misterio. Dios no es un ser solitario, sino una comunidad de amor que no necesita nada externo para ser completa. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, nos conectan con esta verdad antigua. El gran rollo de Isaías, datado en el siglo II a.C., contiene pasajes como Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Estos pergaminos, escritos en hebreo sobre cuero curtido, preservan la fe de un pueblo que reconoció a un Dios sin comienzo. El Códice Sinaítico, un manuscrito del siglo IV encontrado en el monasterio de Santa Catalina, refuerza esta idea con el texto de Juan 1:1-2, afirmando que el Verbo estaba con Dios en el principio. Incluso los Targumim, traducciones arameas de la Biblia usadas en sinagogas del siglo I, hablan de la membra, el Verbo como la presencia activa de Dios, un eco de la Trinidad antes de que el término existiera. ¿Por qué un Dios eterno, perfecto y completo, decidiría crear? Génesis 1:1 nos lleva al momento fundacional. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero por qué? Dios no necesitaba el universo. Su amor trinitario era suficiente. No estaba solo, no le faltaba nada.
Como dijo el teólogo Agustín de Hipona en el siglo IV, Dios creó porque su bondad no podía contenerse. Su amor es un río que desborda, un fuego que busca iluminar, una gloria que anhela compartirse. Creó el universo para que seres como tú y yo pudiéramos conocerlo, amarlo y reflejar su imagen eterna. Conecta esto con la historia de Abraham en Génesis 22. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, no buscaba una ofrenda por necesidad, sino una demostración de fe y una prefiguración de su plan redentor. En el monte Moría, cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios proveyó un carnero, señalando al Cordero de Dios Jesús, quien tomaría nuestro lugar. Antes de la creación, Dios ya sabía que la humanidad caería y aún así creó porque su amor ya tenía un plan, la redención. Primera de Pedro 1:20 revela que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro Salvador. Antes de que el pecado existiera, la cruz ya estaba en el corazón de Dios. Piensa en Noé, otro eco de este plan. En Génesis 6-9, Dios preservó a Noé y su familia en el arca, un símbolo de salvación en medio del juicio. Antes de que el diluvio cayera, Dios ya había planeado la restauración. Cada relato bíblico, desde la creación hasta el arca, desde Abraham hasta la cruz, apunta a un Dios que trasciende el tiempo, pero que actúa dentro de él para salvarnos. Grandes científicos han contemplado el origen del universo y sus palabras a menudo resuenan con la fe. Johannes Kepler, astrónomo del siglo XVII, escribió en 1619, «La geometría del universo es un reflejo de la mente de Dios». Isaac Newton, en sus Principios Matemáticos, 1687, afirmó: «Este sistema del mundo tan bellamente diseñado solo pudo proceder de la sabiduría y el poder de un ser inteligente». Albert Einstein, en una carta de 1954, expresó: «Creo en un Dios de Spinoza que se revela en la armonía de lo que existe». Georges Lemaitre, el sacerdote que propuso el Big Bang en 1927, dijo: «La ciencia y la fe no se contradicen, ambas buscan la verdad, y la verdad última es Dios». Max Planck, padre de la teoría cuántica, escribió en 1937, «La religión y la ciencia no están en conflicto, ambas reconocen una inteligencia superior». Incluso Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, afirmó en 2006, «El universo refleja un diseño intencional que apunta a un creador». La ciencia moderna nos dice que el universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años con el Big Bang, un evento singular donde el tiempo, el espacio y la materia surgieron. Pero, ¿qué causó ese comienzo? Stephen Hawking, en Breve Historia del Tiempo 1988, admitió: «Si el universo tuvo un comienzo, podemos suponer que tuvo una causa». Pero, ¿qué causó esa causa? La Biblia responde con claridad. Dios, Salmo 33:6 proclama: «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Antes de que el primer átomo vibrara, Dios habló y la nada obedeció. Los textos antiguos nos conectan con esta verdad eterna. El Códice Alejandrino del siglo V contiene Colosenses 1:16-17, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, y él es antes de todas las cosas». Los manuscritos del Mar Muerto, como el rollo de los Salmos, incluyen Salmo 92, «Antes que naciesen los montes, o formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios». Los Targumim, usados en las sinagogas del siglo I, describen la membra de Dios como la fuerza creadora, un puente hacia la idea del verbo en Juan 1. Estos documentos, escritos en papiro y cuero, son testigos de una fe que ha proclamado la eternidad de Dios durante milenios. Piensa en la visión de Ezequiel y Maondas, donde el profeta vio el trono de Dios rodeado de seres vivientes y ruedas resplandecientes. Esta imagen, grabada en pergaminos antiguos, refleja un Dios que trasciende el tiempo, pero que se revela a la humanidad. Del mismo modo, Daniel 7 describe al anciano de días en un trono de fuego, una visión que Juan retoma en Apocalipsis 4:8. «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Antes de la creación, Dios ya era digno de adoración.
Aquí está el tercer misterio. Aunque Dios es eterno, eligió entrar en el tiempo. En Belén el Verbo se hizo carne, Juan 1:14. El Dios que no tiene comienzo nació como un niño frágil en un pesebre. Gálatas 4:4 lo expresa: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La Navidad es la prueba de que el Dios eterno se humilló para acercarse a nosotros. Conecta esto con el Éxodo 14. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Dios, el Eterno, guió a su pueblo con una columna de fuego, mostrando que su poder trasciende el tiempo, pero actúa en nuestra historia. En la cruz, este misterio alcanza su clímax. Romanos 5:8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que el mundo existiera, la cruz ya estaba en el corazón de Dios. Apocalipsis 13:8 habla de Cristo como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Cada relato bíblico, desde Abraham hasta Moisés, desde Noé hasta la cruz, es un hilo en el tapiz eterno de Dios. Reflexiona por un instante. Si Dios es eterno, si existía antes de que el tiempo comenzara, ¿por qué se involucró con una humanidad frágil y caída? Este es el cuarto misterio. El Dios que no necesita nada eligió tejer un tapiz eterno, donde cada hilo, cada vida, cada historia forma parte de su plan redentor. Antes de que el primer átomo vibrara, Dios ya veía el final de la historia. Como un maestro artesano diseñó el universo con un propósito: que tú y yo pudiéramos conocerlo, amarlo y ser restaurados a su imagen. Conecta esto con la historia de José en Génesis 37-50. Vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente, José parecía olvidado. Pero Dios, el Eterno, estaba obrando. Años después, José se convirtió en gobernante de Egipto, salvando a su familia del hambre. En Génesis 50:20, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Antes de que José naciera, Dios ya sabía que usaría su sufrimiento para preservar a Israel, la nación de la cual vendría el Mesías. Este patrón se repite en cada relato bíblico. Dios, que trasciende el tiempo, actúa dentro de él para redimir. Piensa en el rey David. En 1 Samuel 16, Dios eligió a un pastorcillo insignificante para ser rey de Israel. David enfrentó gigantes, traiciones y exilios, pero Dios lo sostuvo porque su linaje daría lugar a Jesús, el Rey eterno. Salmo 139:16, escrito por David, refleja esta verdad. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Antes de que David naciera, antes de que el mundo existiera, Dios ya había escrito su historia. Y lo mismo ha hecho contigo. Ahora, abordemos una pregunta que resuena en cada corazón: ¿por qué un Dios eterno permite el sufrimiento? Esta duda ha desafiado a la humanidad desde el principio. Los manuscritos del Mar Muerto, como el rollo de los Salmos encontrado en Qumrán, capturan este clamor humano. Salmo 92 declara: antes que naciesen los montes, o formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero el mismo rollo incluye lamentos por el dolor, mostrando que la fe en un Dios eterno no elimina las preguntas, sino que las transforma. El relato de Job, preservado en fragmentos de Qumrán, nos ofrece una respuesta. Job perdió todo: familia, riqueza, salud. En su angustia cuestionó a Dios, pero al final reconoció: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Dios no explicó el sufrimiento de Job, pero le mostró su soberanía eterna. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El sufrimiento es temporal, pero el plan de Dios es eterno. Él permite el dolor porque nos creó con libre albedrío, pero también proveyó una solución: la redención en Cristo. Conecta esto con la resurrección de Lázaro en Juan 11. Jesús, el Hijo Eterno, lloró ante la tumba de su amigo, mostrando que Dios no es indiferente al dolor humano. Pero luego, con una palabra: Lázaro, ven fuera, trajo vida de la muerte, prefigurando su propia resurrección. Este es el quinto misterio. El Dios eterno entra en nuestro sufrimiento para transformarlo. Como un faro en la tormenta, su amor ilumina incluso las noches más oscuras. Los científicos
Al explorar el universo, han encontrado ecos de este misterio. Blaise Pascal, matemático del siglo XVII, escribió en sus Pensées, 1669, «El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra, pero también me habla de un Dios infinito». Werner Heisenberg, pionero de la mecánica cuántica, afirmó en 1971, «El primer sorbo del vaso de las ciencias naturales puede hacer ateo, pero en el fondo del vaso espera Dios». Francis Bacon, filósofo del siglo XVII, dijo, «Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él». Estos pensadores, al estudiar las leyes del cosmos, reconocieron un orden que apunta a una inteligencia eterna. El universo, con su precisión matemática, parece diseñado para la vida. La constante gravitacional, el equilibrio de las fuerzas nucleares, la órbita perfecta de la Tierra, todo está afinado con una exactitud que desafía el azar. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, escribió en El lenguaje de Dios 2006, «El universo refleja un diseño intencional que apunta a un creador. Los manuscritos del Mar Muerto, como el rollo de la guerra, describen a Dios como el ordenador del cosmos, un eco de esta idea antigua». Salmo 19:1 lo resume, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Los textos antiguos nos anclan en esta verdad. El Códice Vaticano, del siglo IV, contiene Isaías 45:7. «Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto». Este manuscrito, escrito en pergamino, refleja la fe de los primeros cristianos en un Dios que trasciende el tiempo. Las profecías de Isaías, preservadas en el gran rollo de Qumrán, señalan a un Mesías eterno. Isaías 9:6 proclama, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno». Antes de que Jesús naciera, Dios ya había anunciado su venida. Piensa en la visión de Daniel en Daniel 7, donde el anciano de días se sienta en un trono de fuego. Esta imagen, grabada en pergaminos del siglo II a.C., conecta con Apocalipsis 4, donde los seres vivientes claman, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Antes de la creación, Dios ya era digno de adoración. Los Targumim, traducciones arameas del siglo I, describen la Shekinah de Dios, su presencia eterna, como la fuerza que sostiene el universo. Estos textos antiguos son faros que iluminan la eternidad de Dios. Ahora, hagamos esto personal. ¿Qué significa para ti que Dios sea eterno? Imagina que antes de que las galaxias giraran, antes de que el tiempo comenzara, Dios sabía tu nombre. Salmo 139:16 lo confirma. «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas». Tú no eres un accidente cósmico. Eres parte del plan eterno de Dios. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser suyos. Esto no es solo teología, es una verdad que puede transformar tu vida. Conecta esto con la historia de Jeremías. En Jeremías 1:5, Dios le dice, «Antes que te formase en el vientre te conocí». Jeremías, un profeta joven y temeroso, fue llamado antes de nacer porque Dios ve lo eterno, no lo temporal. Del mismo modo, Dios te ve a ti, no por lo que eres hoy, sino por lo que estás destinado a ser en su plan. ¿Qué sueños ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué propósito eterno te está llamando a cumplir? Antes de que Adán y Eva pecaran en el Edén, Dios ya sabía que caerían. Apocalipsis 13:8 habla de Cristo como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. La cruz no fue una reacción, fue el propósito eterno de Dios. Conecta esto con la Pascua en Éxodo 12. Cuando Israel marcó sus puertas con sangre de cordero, Dios los libró de la muerte. Ese cordero prefiguraba a Jesús, el Cordero de Dios cuyo sacrificio fue planeado antes de la creación. Cada relato bíblico es un eco de este plan eterno. Imagina a Dios contemplando el universo antes de pronunciar «hágase la luz». En su mente eterna veía cada momento la caída de Adán, la fe de Abraham, la liberación de Israel, la cruz de Cristo y el día cuando Él regresará. Apocalipsis 21:5 promete, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Ese es el Dios eterno, el que crea, redime, restaura y completa.
Hagamos una pausa y reflexionemos. Si Dios es eterno, si su existencia precede al tiempo mismo, ¿cómo puede un ser tan vasto, tan infinito, preocuparse por nosotros? Este es el sexto misterio. El Dios que no tiene comienzo ni fin eligió entrar en nuestra historia como un río eterno que desciende para regar un desierto árido. Antes de que las estrellas cantaran su primera melodía, Dios ya había escrito tu nombre en su libro eterno. Salmo 139:16 lo proclama. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Tú eres parte de su plan, tejido en el tapiz de la eternidad. Conecta esto con la historia de Jonás. En Jonás 1:4, Dios envió al profeta a Nínive, pero Jonás huyó desafiando al Eterno. Sin embargo, Dios lo persiguió incluso en las profundidades del mar. Cuando Jonás clamó desde el vientre del pez, Dios lo escuchó, mostrando que su misericordia trasciende el tiempo y el espacio. Antes de que Jonás naciera, Dios ya sabía que usaría su desobediencia para salvar una ciudad. Del mismo modo, Dios conoce tus caídas, tus dudas, y aún así te llama a ser parte de su propósito eterno. ¿No es esto asombroso? Un Dios que ve más allá de tus errores, que te persigue con amor antes de que el mundo existiera. Piensa en Zacarías, el sacerdote de Lucas 1. Cuando un ángel anunció que su esposa Isabel, anciana y estéril, daría a luz a Juan el Bautista, Zacarías dudó. Pero el Dios eterno cumplió su promesa, porque su plan no depende de nuestra fe, sino de su fidelidad. Juan preparó el camino para Jesús, el Hijo Eterno, cuya venida fue planeada antes de la creación. Cada relato bíblico, desde Jonás huyendo hasta Zacarías dudando, es un eco de un Dios que actúa en el tiempo, pero cuya visión abarca la eternidad. ¿Qué promesas está Dios cumpliendo en tu vida hoy, incluso cuando dudas? Ahora, imagina un momento que rompe las barreras del tiempo. La transfiguración en Mateo 17. Jesús, el Verbo eterno que estaba con Dios antes de la fundación del mundo, llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí, su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Moisés y Elías, figuras del pasado, aparecieron hablando con Jesús. Este evento, preservado en el Códice Vaticano del siglo IV, muestra que el Dios eterno une el pasado, el presente y el futuro en su presencia. Pedro, abrumado, quiso construir tabernáculos, pero una voz desde la nube proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Antes de que el mundo existiera, el Padre ya amaba al Hijo, y en ese monte los discípulos vieron un destello de esa gloria eterna. La transfiguración no es solo un milagro, es una ventana al reino eterno de Dios. Conecta esto con la visión de Juan en Patmos, en Apocalipsis 1:12-16. Juan vio a Cristo resucitado, con ojos como llama de fuego y un rostro que brillaba como el sol. Este es el mismo Jesús que caminó en Galilea, pero revelado en su gloria eterna. Apocalipsis 22:13 lo confirma: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Antes de que el tiempo comenzara, Cristo ya era, y un día regresará para completar la historia. ¿Estás listo para ese día? Quédate, porque este misterio se vuelve aún más personal. Los científicos, al explorar los secretos del cosmos, han oído ecos de este Dios eterno. Robert Boyle, químico del siglo XVII, escribió en 1663, «La armonía del universo es como un himno compuesto por un maestro divino». Paul Davies, físico moderno, dijo en 1983, «Las leyes de la física parecen diseñadas con una precisión que sugiere un propósito inteligente». Arno Penzias, codescubridor del fondo de radiación cósmica, en 1965 afirmó: «La astronomía nos lleva a un evento singular, un universo que comenzó en un momento definido, como si alguien hubiera encendido la chispa». Estas voces, desde el siglo XVII hasta hoy, encuentran en el orden del universo un reflejo de una inteligencia eterna. El fondo de radiación cósmica descubierto por Penzias y Wilson es un eco del Big Bang, confirmando que el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.800 millones de años. Pero, ¿qué causó ese comienzo? La ciencia se detiene en el umbral, pero la fe avanza. Génesis 1:3 dice: «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz».
El rollo de Habacuc, encontrado en Qumrán y datado en el siglo I a.C., describe a Dios como el que establece los tiempos y las estaciones. Este texto antiguo, escrito en cuero curtido, conecta con Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo no es un accidente, es una sinfonía dirigida por el Dios eterno. Los textos antiguos nos anclan en esta verdad. El Códice Vaticano del siglo IV contiene Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este manuscrito, preservado en pergamino, refleja la fe de los primeros cristianos en un Cristo eterno. Los manuscritos del Mar Muerto, como el rollo de Habacuc, proclaman la soberanía de Dios sobre la historia. Habacuc 2:3 dice, porque la visión es aún para el tiempo señalado y se apresura hacia el fin y no mentirá. Antes de que el tiempo comenzara, Dios ya había establecido su plan. Fragmentos del Nuevo Testamento, como el papiro P52 siglo II, contienen Juan 18:37, donde Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Estos papiros, hallados en Egipto, nos conectan con la fe de los primeros discípulos, quienes creyeron que Jesús era el Verbo eterno. Los Targumim, traducciones arameas del siglo I, describen la membra de Dios como la luz que ilumina el cosmos, un eco de Juan 1:9. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Estos textos son faros que guían nuestra fe hacia el Dios eterno. Volvamos a la pregunta del sufrimiento. ¿Por qué un Dios eterno permite el dolor? Conecta esto con la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Rechazada por su pueblo, cargada de vergüenza, esta mujer encontró a Jesús junto a un pozo. Él, el Eterno, le ofreció agua viva que sacia para siempre. Antes de que ella naciera, Dios ya sabía que la redimiría. Su dolor no fue el final, fue el camino hacia la salvación. Romanos 8:18 nos asegura, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. El sufrimiento es un capítulo, pero el Dios eterno escribe el final. Piensa en la resurrección de Jesús. En Lucas 24, los discípulos, devastados por la cruz, creían que todo había terminado, pero el Cristo eterno se levantó, mostrando que la muerte no tiene la última palabra. Este es el séptimo misterio. El Dios que creó el universo entra en nuestro dolor para redimirlo. Como un alfarero que moldea el barro, Él transforma nuestras lágrimas en joyas eternas. El relato no termina con la creación, la cruz o el presente. Apocalipsis 21:1 nos lleva al final de la historia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. En ese día veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios 13:12. Imagina un trono de luz rodeado de ángeles y redimidos, donde no hay lágrimas, ni dolor, ni muerte. Apocalipsis 22:5 promete, no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Ese es el Dios eterno, el que comenzó todo, el que redime todo, el que completa todo. Conecta esto con la visión de Esteban en Hechos 7. Antes de ser martirizado, Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este destello de la eternidad le dio fuerza para enfrentar la muerte. Del mismo modo, la esperanza de la eternidad nos sostiene hoy. Hebreos 13:8 nos asegura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que era antes de la creación es el mismo que camina contigo ahora, el mismo que te recibirá en su gloria. Ahora, hagamos esto profundamente personal. ¿Qué significa para ti que Dios sea eterno? ¿Cómo cambia tu vida saber que el Creador del universo te pensó antes de que las galaxias existieran? Efesios 1:4 lo dice claro, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú no eres un accidente. Eres un diseño eterno creado para reflejar la gloria de Dios. Pero aquí está la pregunta final, ¿qué estás haciendo con ese propósito? ¿Estás viviendo para el Dios que te amó antes del tiempo? Piensa en María Magdalena en Juan 20. Destrozada por la muerte de Jesús, ella lloró junto al sepulcro vacío, pero el Cristo eterno se apareció, llamándola por su nombre.
Antes de que María naciera, Dios ya sabía que la transformaría de pecadora a testigo de la resurrección. Del mismo modo, Él te llama hoy, no por tus méritos, sino por su amor eterno. ¿Responderás a ese llamado? Si este relato ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar qué significa para ti que Dios sea eterno. ¿Cómo te inspira saber que Él te amó antes de que el mundo existiera? ¿Qué pasos darás para vivir para Él? Déjanos tu comentario abajo y comparte cómo este misterio ha impactado tu vida. No olvides darle like, compartir este video con alguien que necesite este mensaje y suscribirte a Dios, la palabra bíblica, para seguir explorando las maravillas de la Escritura. Haz clic en la campanita para no perderte nuestro próximo video, donde desvelaremos otro relato bíblico que transformará tu fe. Nos vemos pronto en Dios, la palabra bíblica.